Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer de Job, libro de Job. Y vamos ya para el capítulo 4. En el capítulo anterior terminamos expresando, ¿verdad?, lo que Job humanamente está tratando de plantear su caso, su escenario. Su caso en donde le han pasado muchas cosas dentro de su peregrinar, pérdida de hijos, de empleados, de empresa, el ver el accionar en un momento dado y específico de su esposa. Y encima de eso, el ver que vienen sus amigos, porque así los llaman sus amigos, y esos amigos vienen y comienzan a tratar, como estuvimos hablando en los videos anteriores, cuando vimos ese relato, de que sus amigos estaban tratando de que él razonara para que fuese restituido. Y ese razonamiento dentro del punto de vista de sus amigos era: reconoce que has fallado y has recibido la retribución de tu pecado, de haberte descarriado. Porque dentro de la lógica del ser humano, ¿verdad?, pues como es limitada, llega a un punto en donde desconocemos los misterios del Todopoderoso. Y a veces estamos a ese nivel de generalizarlo todo. Y estuvimos hablando que el mismo Eterno dice que Él ha mantenido o mantuvo su integridad en medio de toda circunstancia. Y en ningún momento habló algo incorrecto por sus labios. Y terminamos, ¿verdad?, ese capítulo cuando Job expresa y dice que a él no le vino la paz, ni tiene calma, ni reposo, y solo vino la turbación. Porque no es lo mismo, y esto es algo que uno aprende basado en las experiencias de la vida. Cuando uno no ha tenido esas experiencias, uno no ha pasado por ese camino, pues a veces se hace muy fácil, muy cómodo juzgar a otros o calificar a otros, sea humanamente o espiritualmente. Y Job, con este relato de Job, nos enseña eso, porque nosotros como personas normales, igual que Job, y que Job o que Job y todos sus amigos, pues tenemos a veces esa tendencia, que la vemos aquí obviamente en el lado de los amigos, no al nivel que de los ejemplos que voy a poner, porque por una otra razón a veces nosotros pues somos más a exagerar. Tal vez me equivoco porque no viví en esa época, pero en la experiencia me ha ayudado a mí a entender, porque por el ejemplo más básico o más sencillo, falla un hermano, cae un hermano porque pecó, porque le falló a su mujer, porque le falló a su hijo. Y cuando estamos hablando de que le falló a su mujer o a sus hijos, no estamos hablando de ese nivel de infidelidad, aunque algunos han llegado a ese punto. ¿Y qué hacemos nosotros? Oh,
Y eso que era creyente, y eso que era espiritual, y eso que se la pasaba hablando en contra de eso, y él mismo estaba haciendo eso. Entonces, ¿a qué llegamos a esa tendencia? A llegar a lo que nosotros conocemos como la exageración. La exageración. O sea, que voy a poner un ejemplo, si se podría decir, drástico. El hombre fue y engañó a su mujer. Supongamos, el caso uno de los más extremos dentro de nuestros principios básicos que debería de no suceder y que permite el Todopoderoso que nunca ninguno de nosotros caigamos en eso, sea el hombre o sea la mujer. Y tal vez el hombre por una razón u otra cayó. Y no cayó una sola vez y se arrepintió y yo no sé qué, y hizo su proceso de pedirle perdón al Todopoderoso. ¿Y qué es lo que la persona hace? La persona juzga a esa persona y lo juzga como que llevaba años haciéndolo. O sea, mira la exageración de las personas. Llevaba años haciendo. Ese hombre toda la vida estuvo engañando a su mujer. O sea, el hombre por una otra razón, otro ejemplo, está pasando por una necesidad, por cualquier cosa, le robó algo a alguien. Ese hombre siempre, toda la vida ha sido una persona que ha robado. Entonces, no hay ese discernimiento, ¿verdad? Y esa sabiduría del Eterno, hasta que tú o uno de tus seres queridos llegan o pasan por un proceso igual o similar. Y eso es lo que sucede mucho, que muchas personas religiosas comienzan a juzgar a todos los jóvenes, a todos los niños, a todos que ellos son tan perdidos, lo que les gusta es la mundanidad, aquello y lo otro, pero cuando de momento es su hijo el que está pasando por esas tentaciones, por esa manera de descarriarse y todo eso, cierran la boca, cierran la boca y comienzan a llorar y a preguntarse el por qué les está pasando eso a ellos y ellos tanto quisieron y deshacieron para que sus hijos no cayeran en semejante situación y míralo dónde están. Entonces ahí es cuando empiezan a aprender que no es lo mismo, no es lo mismo pararse en la silla de encarnecedores a que tú veas a los eso mismo, ahora se me olvidó, los que hablan mal de otros, sentarse en la silla de escarnecedores, a que sean otros los que se sienten en la silla de encarnecedores a hacértelo a ti. No es lo mismo. No es lo mismo que tú te pongas a juzgar y a señalar a todo el mundo porque come mal, porque no siguen los principios, a que de momento tú estés pasando por un proceso de salud y te preguntes por qué si tú hiciste lo correcto. Yo siempre se lo he dicho a todas las personas. A mí, igual que ustedes, tenemos la misma, somos seres humanos, el mismo sistema, y así un día puede ser que el médico me diga, padeces de esto, padeces de lo otro, mira, tenemos que hacerte esto, aquello, lo otro, como si yo nunca me hubiese cuidado en comer lo más saludable que yo he podido comer. Porque yo sé que lo que estamos comiendo, en la mayoría de los casos, por más saludable que podamos decir que es esa carne o ese vegetal o eso aquello, cuando, por lo menos en el lugar donde yo vivo, hay otras personas que tienen la facilidad de cogerlo de su misma tierra e inclusive hasta esa tierra la rocean con alguito. Entonces, o sea, llega ya a nuestras manos no de la misma calidad. Y la experiencia me ha ayudado a mí a entender eso. Por eso la escritura enseña, no te alegres cuando el juicio del Eterno llegue o cuando esté pasando por una situación mala tu enemigo. No te alegres. Ora por ellos, pídele al Señor que los ayude, porque tú no sabes el día
Y no es no solamente porque tú no sabes el día que te pueda causar a ti, porque también eso es una navaja de doble filo. El decir, no voy a juzgar al otro para que cuando me pase a mí no me juzgue a mí. No, no. Una cosa es uno decirle a la persona lo que estás haciendo es incorrecto. Una cosa es decirle a los jóvenes, ese no es el camino correcto. Y otra cosa es señalarlos o juzgarlos como si ya estuviesen condenados y para mal y creerte tú mejor que ellos, que es lo que sucede en muchas ocasiones. Y yo, en mi humilde opinión, veo que su integridad, aun cuando estaba él en un nivel, que lo vamos a ver aquí, que lo va a describir uno de sus amigos, en un nivel en donde él podía fácilmente minimizar o menospreciar a los otros por su falta, por sus debilidades, por su vida tan triste o, ¿verdad? O baja espiritualmente, o por su vida tan pobre económicamente, o por cualquier otra cosa. Sin embargo, yo mantenía su humildad y su integridad aún en los momentos de su apogeo, como podemos decir así, en todas las áreas de su vida. Cuando tenía todos sus hijos sanos, tenía su esposa, tenía todas sus empresas, tenía todo el dinero que quisiera, era como un jeque de esos que vemos hoy en día allá en el Medio Oriente, que son dueños de 50.000 de estos petroleras y han hecho hasta ciudades donde nunca han existido, han gastado todo el dinero que tal vez hasta les sobra para poder hacer algo diferente a lo que el mundo hace. Sin embargo, yo, en medio de eso, vivía cerca del humilde, del necesitado, del que necesitaba algo de él, o él buscaba la manera que eso llegara, que esa ayuda llegara. Porque caigo otra vez al tema. No es lo mismo. No es lo mismo que tú estés sentado en un lugar y estés totalmente libre, que nada te haya pasado, y mirar a los demás y juzgar a los demás y crearte un escenario de que lo que le está pasando, como el caso de los amigos de Job, que lo que le está pasando es por sus consecuencias de sus acciones, a que de momento te esté pasando cosas a ti y tú no te expliques el por qué te están pasando. Que tú no te expliques por qué te están pasando. O sea, fácil. Y eso, de eso hay hasta muchos predicadores de la supuesta prosperidad que critican a todo el mundo. No todos, pero algunos critican a todo el mundo porque es que supuestamente desde el punto de vista de ellos les falta fe. Entonces, como les falta fe, por eso no ven milagros, por eso no ven prosperidad en su vida, por eso tienen una mentalidad de mediocre, por eso todo les va mal. Porque desde el punto de vista de ellos les falta fe. Entonces van y enseñan sus relojes sumamente caros, su casa, porque mira cómo así debe de vivir un siervo del Señor. Sin embargo, yo tenía miles y miles y miles de veces multiplicado más que ellos y no era su mentalidad ni era su manera de ser. Y ahí es donde tú puedes discernir realmente entre quién le está sirviendo al Eterno como debería y quién lo hace por interés. Porque es fácil tú criticar a alguien que no tiene nada en su casa cuando tú tienes todo. Y decir, no, es que así el Señor quiere a sus siervos, a sus fieles. Y a lo mejor esa persona está siendo fiel también. Pero tú lo estás minimizando porque económicamente no está en el estatus que tú estás. Pero cuando de momento, como yo digo que la vida es un galgal, de momento tú te encuentras en una situación en la cual, como dicen por ahí, te enseña la vida a ver si es que es verdad que el gas pela o no pela. Pues entonces ahí es cuando tú empiezas a pensar y analizar.
y a decir, espérate, las cosas no eran como yo pensaba. Porque ahí tú te das cuenta de que aunque tú en tu mentalidad y en tu percepción creas que estás siendo fiel, también a los fieles les pasan cosas que humanamente no podemos eh, llegar a un razonamiento lógico del por qué realmente esa persona está pasando por lo que está pasando. Y en el capítulo 4 comienza diciendo eso, que es la respuesta de lo que Job dice, que todo le está yendo no como a él le gustaría, para resumir, ¿verdad? El capítulo 3. Y en el capítulo 4 dice, Vejaan Elifaz ha te amini Bayomer, y le respondió Elifaz el temanita y le dijo, Anizad var eleja. Dijo, es como que probará o probaré tus palabras, o prueba tus palabras, ¿sabes? Como diciéndole a Job. ¿Alguien tratará de probar tus palabras? La ve'azer bemilim mi yahol. ¿Te cansaste o te cansarás de abstenerte de las palabras? ¿Y quién puede? Hine Yesarta Revim Veyadim Rafot Hasak Te Hasak. He aquí tú instruías a muchos, a muchas manos débiles, y las fortalecías. Y este es el otro aspecto y el otro concepto, ¿verdad?, de lo que es la vida del creyente. Donde vemos personas que estamos en una situación en donde alegramos la vida de los demás con nuestro testimonio, con nuestra vida, con todo lo que el Todopoderoso nos ha permitido tener y dar a los demás. Y hablamos del Señor, y ha habido muchas personas que inclusive lo podemos comparar con esa parábola de la semilla del Mesías Yeshua, en donde todo está bien y todo está bien. Pero cuando a nosotros nos está yendo no como nos gustaría, dejamos de dar ese testimonio de la grandeza del Eterno. Y no estoy diciendo que Job no lo estoy haciendo, estoy hablando aquí se está relatando desde el punto de vista del amigo. Diciéndole a Job, tú que eras el que antes fortalecías las manos débiles, ¿cómo puede ser que tú estés hablando así? Y dice, Kozel Yekimu Meleja U Barhim Beta'ali Taga Adeja Betabahel. Dice, no, Bedarhim Kearot Ta'ametz. Leí el capítulo 5 y es el 4, disculpe. Dice, él aquí que a los que vacilaban tú los sostenías, o sea, los que estaban debilitados y vacilando es como cuando las piernas te están temblando y estás a punto de caerte. A eso los sostenías con tus palabras y las rodillas decaídas tú las reforzabas. O sea, el que estaba medio descarriado, tú eras aquel que lo animabas a que se enderezara. Tú eras el que buscaba palabras y tus palabras eran, ¿verdad?, por medio del Todopoderoso, eran tan certeras, y el respeto y el testimonio que tenía era que todo el mundo lo que tú le decías era, lo cogían siempre para aplicarlo porque sabían que iba a dar resultado. Dice, Kiyata ta'avo eleja
Beta'ale ta'aga eideja va ta behel. Dice, pero ahora viene esto sobre ti y te desalientas y te golpeas y te turbas. O sea, ves a otros débiles, ves a otros en pruebas, en dificultades, y tú los animas a confiar en el Eterno y a esperar pacientemente en Él, y los ayudaba a salir de sus crisis, pero ahora tú, que estás en la tuya, piensas que el mundo se acabó. Y me acuerda, obviamente, este relato de Elías. Cuando Elías va y se enfrenta a toda esa cúpula que Jezabel había puesto allí. Y de momento demuestra y anima a todos esos Kohanim, a todas esas personas a creer en el Todopoderoso, a fortalecerse, a sacar a todos los Baales. Y de momento se encierra y dice, oye, ¿qué voy a hacer? Se mete en una cueva. ¿Qué voy a hacer? Me están buscando para matar. Entonces el Todopoderoso le tiene que dejar saber que Él no es el único, que hay 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal y que están pasando por pruebas igual o peores que las que Él pueda estar pasando. Peores no, o sea, porque todo obra para bien, pero más difíciles se podría decir así. Y esto nos ayuda a nosotros porque vemos personas que cuando estamos en una situación débil, de crisis, se nos acercan personas a escuchar palabras o anhelando esa palabra de fortaleza. Y a veces nos cohibimos porque pensamos que cómo yo podré decirle eso a alguien. O cómo puedo yo animar a alguien a que fortalezca al Eterno cuando Él me está viendo a mí que estoy casi tirado en el piso. Cuando Él me está viendo a mí que yo lo que ve de mí es que estoy prueba tras prueba y no salgo, como dicen por ahí, no salgo del hoyo. Pues sí, en medio de todas esas circunstancias tenemos que seguir dando testimonio que esto no se trata de nosotros, que nosotros podemos estar en eso que llamamos hoyo toda la vida y descansar, si el Todopoderoso nos llama a descansar, pero con todo eso, Él sigue siendo el gran yo soy. Y no ha cambiado nada. Somos solo peregrinos en este mundo para dar testimonio el tiempo que Él haya establecido. Y sigue diciendo que Él dice, Haló ye arteja que sal la teja te aniteja beten dar heija. Dice, ¿no es tu temor y tu confianza, tu esperanza y la integridad en tus caminos? Y sigue diciendo, Sahar na mi hu naki. O sea, recuerda ahora. Mira estas palabras de consuelo y de fortaleza. Y que deben de estar presentes en nuestras vidas porque sé que podemos estar pasando por dificultades. Y es algo que tenemos que recordar siempre. Mira lo que le dice a Job. Recuerda ahora, qué inocente. ¿Quién siendo inocente? Abba
ha parecido? ¿Sabe? ¿Qué inocente ha perecido? Porque nosotros, si hemos sido redimidos por el Mesías y hemos sido ya declarados inocentes de la culpabilidad de la paga del pecado, que es la muerte eterna, pues lo que vamos es a descansar, no es que vamos a perecer para siempre. Entonces le dice, ¿quién siendo inocente pereció? ¿Y dónde? Be Ifa. Yesheri Nehadu dice, y los rectos fueron estripados. O sea, eso son palabras retóricas, como palabras retóricas es una pregunta que tú haces cuya respuesta se da por sentado, se da por hecho ya. No hay que analizar ni pensar qué respuesta tú vas a dar. Es como tú ves un papel blanco y tú mismo te haces una pregunta. Pues ¿de qué color es este papel? Obvio, lo estás viendo en blanco. Pues así de obvio es nosotros entender que ningún recto va a perecer para siempre y que ningún recto va a ser estripado. Dice, Kasher, Ra'iti, Harshi, Abon, Vezar y Amal, Yekat Zarehu. Según he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, la cosechan. La cosechan. Entonces, en pocas palabras, le está diciendo a Job, si tú realmente eres inocente, no debes de preocuparte, no debes de estar afligido, no debes de estar tan nostálgico. Obviamente, ahí está la doble navaja, el doble filo, porque nosotros tenemos que ser coherentes. Hay momentos en que estamos afligidos, hay momentos en que estamos tristes, hay momentos en el cual estamos un poco desanimado. Hay momentos en donde pasamos circunstancias que comenzamos a cuestionar el por qué nos sentimos así. Y entonces el otro también debe entender que es dentro de la humanidad, es normal. Que sí tienen que venir estas palabras de fortaleza, de aliento, pero también con la empatía de que, oye, yo lo estoy diciendo porque no soy el que lo estoy pasando. O sea, nosotros podemos ver a una persona, y eso yo, ¿verdad? Poco a poco lo he ido aprendiendo. Nosotros podemos ver a una persona que por una razón u otra está reclamando algo y nosotros ponernos a especular que por qué es tan exagerado, por qué está clamando así, por qué está haciendo todo ese show, como decimos nosotros en nuestro país, toda esa llamadera de atención. Pero oye, tú no estás en su lugar. Tú no estás pasando lo que esa persona está pasando. Entonces, han habido muchos casos en donde las personas comienzan a juzgar y a señalar el uno al otro. Por eso es importante seguir lo que está escrito. ¿Y cuáles son una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida, lo que está escrito en lo que es juzgar? Porque la escritura enseña que nosotros primero tenemos que hacer el ejercicio de análisis, de investigación, de ser como un detective, de buscar pruebas, de buscar toda la evidencia, los testimonios, los testigos que visiblemente den fe y que sean obviamente testigos de reputación, de que todo apunta hacia cierta cosa. Entonces, después de ahí, entonces si nosotros queremos decir, oye, conforme ya todas estas evidencias, consideramos que esta es la decisión que se debe tomar. Inclusive, a pesar de todo eso, el Todopoderoso dijo, ellos, los jueces, que yo les he dado ese don, ellos por medio de la revelación van a decidir.
Porque es fácil señalar y juzgar. Y eso lo veo mucho en las redes sociales. Sale una noticia de X o Y personas y automáticamente, según como la noticia lo explique, automáticamente decimos, qué malo es ese hombre o qué mala es esa mujer. Mira para allá lo que hizo. Sabrá cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Mira que sí, aquello. Y no conocemos ni a la persona, ni sabemos el criterio. Y de momento vemos que cuando pasa un mes o 2 meses, todas las evidencias claras de las investigaciones la absuelven o lo absuelven de todos esos cargos. Y entonces, como si nada. Como si nada. Tenemos que aprender a saber juzgar y discernir. Porque Job está pasando por ese proceso. Y de eso estamos aprendiendo. Entonces, el amigo de Job, en este caso Elifaz, está diciéndole, utilizando la lógica, ¿verdad?, de lo que es la justicia divina, para decirle, oye, estate tranquilo. Si tú sabes muy bien que el Dios que le servimos es un Dios justo. Y en el verso 9 dice, Menishmat Beneshamat el hálito de la persona, Elohei, Yevado, en este caso está hablando del hálito del Eterno, dice, por el hálito del Todopoderoso, perecen Be Marruach, Afu Yahlu, perecen y por el soplo de su nariz son consumidos. Ja'anet Eri Arie Vekol Shahal Veshni Kefirim Netau. El rugido del león y su voz del león y los dientes de los leoncillos son quebrados. La Yish Abar Mavel o Mivali Taref Bni Levi Yetardo. Y el león ya, ¿verdad?, adulto, perece por falta de presa y los hijos de su leona, de su tribu, se dispersan. Ve'elei davar ye'anek betakach azni shemetz mimenhu. Y a mí una palabra fue traída fructíferamente y recibió mi oído un susurro de ella. Be Yishafi Mehadzinot Laila Benafel Ta'ardama al Anashi. Y entre las inquietudes de las visiones de la noche, cuando cae el sopor sobre los hombres, Pahad Ka'arni Verada Verab Esmoti Afji. Miedo me sobrevino y temblor, y muchos de mis huesos se estremecieron. Está describiendo este hombre llamado Elifaz que él ha tenido visiones y revelaciones sobre lo que está relatando. Ruach al Penei Yalech Tazmer Zaaret Bezari. Y un espíritu vino sobre mí y se deslizó y erizó
mi pelo, el pelo de mi carne. O sea, como cuando alguien tiene algo que está sintiendo, ¿verdad? Una vibración de algo espiritual, se le encrispan los pelos. Y eso es lo que le está diciendo. Ye'amed velo hahir ma'arhu ta me'ena legaget enai damama vekol ishma. Y se paró y no lo reconocí su semblante ni su figura que estuvo ante mis ojos, solo silencio y oí una voz. Ve Enosh me Elohim Zaadeka im me ashu ta'ahor gabar. Y esto es una pregunta también retórica que se hace. Dice, ¿será el hombre más justo que Elohim y más que su hacedor será puro el varón? Obviamente nosotros sabemos que no. Dice, Gen be abdi lo ye amim be me alahim ya ami teta ala. Dice, si aún en sus siervos no confía ni en sus mensajeros, y a sus mensajeros les imputa necedad o falta. O sea que el Eterno no confía en hombres, solo en su propia justicia. Por eso, cuando estemos pasando por procesos, o aquellos que están pasando por procesos difíciles, no te dejes influenciar por la opinión o el qué dirán, que eso es otro de los, en mi humilde opinión, de los males que hemos permitido que entren en nuestra vida. Porque todo en exceso no es balanceado. Entonces sí, uno tiene que cuidarse de lo que pueda pensar el otro de ti, pero tú lo haces con tu testimonio y con tu vida. Uno no anda con ese temor de que no voy a hacer esto para que aquel no piense de mí mal. Porque entonces estás viviendo y estás poniendo a aquel como tu Dios de manera indirecta. Porque estás diciendo, yo voy a hacer todo para no incomodar o para no desagradar a esa persona o a esas personas, porque a veces es el vecino, a veces es los compañeros de trabajo, a veces es a la comunidad donde te vas a ir a reunir, a veces es algún familiar. Entonces estamos a veces con esa tendencia de que, oye, no voy a hacer esto porque después van a pensar mal de mí. Si eso que vas a hacer está bien delante de los ojos del Eterno, a ti te gusta, a tu esposo o a tu esposa le agrada, ¿por qué tenemos que estar siempre viviendo para complacer a los demás? Por eso hay que poner nuestra confianza en el Eterno. Y aunque aquel te juzgue, aunque aquel te critique, aunque aquellos te señalen, tú vas a decir, es que a quien yo le sirvo es al Eterno. Y Él es mi hacedor, Él es mi juez, no aquel. Aquel vecino me podrá decir 50 palabras o podrá murmurar, porque mayormente eso es lo que hacen, no te lo dicen de frente. Se ponen a murmurarlo hasta que llegue a tus oídos por otro murmurador, a murmurarlo por ahí. Y en muchas ocasiones a decir cosas que tú sabes que no son ciertas, que ni por la mente te ha pasado hacer algo así o decir algo de lo que te pueden acusar. Entonces aquí hay otra enseñanza en donde tenemos que entender que el Eterno confía solo en su justicia. Y si tú estás
de acuerdo con la justicia divina, lo que te digan los demás te tiene que importar menos que lo que el Eterno dice, que es el que verdaderamente te va a juzgar. En el que dice que no confía en hombre, ni tan siquiera en sus mensajeros, ni en sus siervos. Dice, a ellos les encuentra error, necedad. O sea, no hay comparación. A todos los ve igual. Y dice, Af Shachni Betei Tamar Asher Be'afer Yedzadeh Yedakaom Lifnei Az. Dice, ¿cuánto más? Y entonces más a los mortales, a los habitantes de casas de barro, que somos nosotros, más a los habitantes de casas de barro, los que están hechos así de polvo, su fundamento, y que se aplastan delante de, aquí traducen como polilla, pero también se puede decir de aquello que se carcoma, que se va deteriorando. Y así somos nosotros, con los años nos vamos deteriorando. Uno no va mejorando mientras pasan los años, no, uno va deteriorándose humanamente, físicamente, porque como dice Shaul, aunque este cuerpo se vaya, nosotros espiritualmente vamos creciendo, que eso es lo que sucede en el ciclo de la vida del ser humano. Uno va deteriorándose humanamente, físicamente, pero en experiencia y madurez se supone que uno vaya creciendo y mejorando, no bajando, sino subiendo. Vivoker le haber yehtu mibli me'azim le adzeach ya abdo. Desde el alba hasta el atardecer, el crepúsculo, son desmenuzados por no haber quienes se den cuenta, para siempre perecen. Halo naza yetaaram bam. No es arrancada la cuerda de la tienda de ellos. Ya'mutu velo behajama. Y mueren y no hay sabiduría. O sea, una vez tú falleces, ya no hay conocimiento ni sabiduría. Ya pereciste o descansaste hasta el día en el cual el rey va a venir a establecer su justicia y demostrando quién realmente le servía y quién no. Y este capítulo 4 nos narra aspectos de lo que cotidianamente nosotros vivimos día a día. Desde que salimos por esa puerta estamos viendo cosas impresionantes de las cuales somos totalmente tentados a juzgar. Ver lamentablemente cómo a mí en lo personal me sorprende ver tanto varón, porque son varones, varones tan afeminados en lo personal. O mujeres tratando de ser varones y cada vez más jóvenes en esa mentalidad. Y no juzgo a la persona como la persona malvada, a esos jóvenes como si fuesen malos, como si no. Lo que ruego al Todopoderoso es que los liberte de esa actitud y de ese proceder.
Porque yo no sé las razones por las cuales ellos llegaron a ese razonamiento de verse físicamente, biológicamente de un sexo y creerse de otro. No lo sé. Pudieron haber pasado muchas circunstancias en el camino de las cuales yo totalmente desconozco. Lo que sí es que no importando cuál sea, lo que están haciendo es incorrecto, no está bien, es aberrante ante los ojos del Eterno. Y nuestro ruego es para que ellos sean libertados de eso, para que sean sanados, para que sean un testimonio vivo de las grandezas del Eterno, que está siempre dispuesto a perdonar al que se humilla de todo corazón. Como dice en una ocasión, creo que fue Kefa, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Igual los líderes religiosos, igual a los gobernantes de este siglo, a todo ser humano, que está haciendo, por eso yo siempre digo, y trato de explicarle, oye, yo no estoy diciendo que tú eres condenado o que tú eres salvo, solo estoy diciendo que esto que está sucediendo bíblico no es, moralmente no es, ético no es, justo no es. Y no por bajo mi criterio, sino bajo el criterio de aquel que fue el que estableció y puso la línea entre lo que le agrada y lo que no le agrada. Y entre lo que nosotros vivimos con experiencia tiene todo el sentido humano y espiritual. Que experimentamos el bienestar de lo que es la obediencia. Y yo la estoy experimentando a pesar de las opiniones de sus amigos que están utilizando la lógica y la sabiduría que el Eterno les dio, expresándola obviamente para nuestra enseñanza y para nuestro bienestar. Y que yo les está diciendo, sí, yo sé que es así, pero lo que ustedes están tratando de hacerme sentir a mí como si esto fuese algo que yo me hubiese buscado, no puedo aceptar algo que no lo entiendo. Más adelante obviamente vamos a ver cómo el Todopoderoso es el que lo hace entender lo que él no había entendido hasta el momento, lo que él hablaba sin entender. Así que, Javerín, hermanos, queridos, que el Todopoderoso nos ayude a vivir lo que leemos, estudiamos, y que no seamos los que vituperemos, no sé por qué se me olvida esa palabra, encarnecedores de los demás. Porque a veces como religiosos, como personas que creemos que tenemos toda la verdad, empezamos a buscarle faltas a todo el mundo y no queremos mirar las de nosotros. No queremos observar ni mejorar las de nosotros. Y así hay muchos, o incluirnos, así habemos muchos, en donde nos creemos tan y tan y tan sabios que no queremos reconocer cuando otro nos amonesta, cuando otro nos quiere corregir para nuestro bien, cuando otros vienen a nosotros a decirnos, oye, analiza y considera esto que te digo. Empezamos a buscarle faltas que tienen y que no tienen, como si eso fuese a limpiar o ayudarnos a mejorar lo que tenemos que mejorar sí o sí. Nos lo digan o no nos lo digan. Nos lo diga una persona creyente o nos lo diga un incrédulo. Si nos señala algo que tenemos que mejorar, ¿por qué con humildad no reconocerlo? Y ser empático a la hora de ver algo de lo cual no tenemos conocimiento, que eso es lo que está sucediendo mucho. Por eso yo trato de evitar mucho entrar en lo que es la política.
Porque muchos de los creyentes que se sirven al Eterno empiezan a entrar en la política y viven en un mundo totalmente, verdad, en mi opinión personal, alejados de la realidad de lo que vive el que vive en ese país, el que, como dice, el caminante de a pie, que realmente vive en ese país, que realmente sabe, que ha vivido en ese país, que sabe cómo es ese país, que tal vez conoce un poco de los conceptos de ese país, y otra persona que nunca ha vivido ahí, que lo único que ha escuchado son noticias de ese lugar y experiencias o testimonios de personas que no la han pasado bien en ese lugar y piensan que todo el mundo que vive en ese país piensa igual que esos y que eso es, y bajo su criterio, obviamente, en desacuerdo con ciertas cosas, que es normal, cualquiera puede estar en desacuerdo, pero comienzan a generalizar y a señalar solo lo que no les gusta. Y una persona justa, creyente en el Todopoderoso, que le sirva al Eterno, es imparcial, no parcial. Entonces, si tú vas a señalar, señala lo bueno y señala lo que no es tan bueno. Inclusive señala lo bueno más que lo que no es tan bueno, para cuando señale lo que no es tan bueno, lo señale con el propósito de que lo mejoren. Si no lo mejoran, ya es problema del otro, o del gobierno, o de las personas que están ahí. Pero con el propósito de que lo mejoren, no con el propósito de minimizarlo y que les vaya mal. Y por eso yo trato, porque yo he vivido en diferentes lugares y cuando yo veo que hablan de esos lugares donde yo he vivido y mi experiencia ha sido totalmente diferente a la que ellos describen, y veo familiares que viven ahí, veo personas que viven ahí, conocidos que viven ahí, y su experiencia es totalmente diferente a la que ellos describen, yo digo, ¿de dónde están sacando esa información? ¿De a dónde? Puede ser que, no, una persona que también vive ahí es la que me dice, la que me informa. No, 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 no. No puede ser. Tienes que ser imparcial. Tienes que decir, una parte de las personas están en desacuerdo con eso. Otras no. Nada, en fin. Si no, voy a terminar expresando un desahogo. Job nos enseña que aquí sus amigos están tratando de buscarle la quinta pata al gato, como decimos nosotros, para tratar de hacer a Job aceptar algo que nunca va a aceptar porque no ha sucedido. Y que las experiencias de nosotros que nos pasan, como dice Kefa, como dice Shaul, nosotros no solamente hemos sido llamados a creer en el Mesías, sino también a padecer por causa de él. Y la mayoría de los creyentes que padecieron por causa del Mesías no fue porque pecaron, no fue porque eran aquello o lo otro, no, sino por creer en el Mesías. Y si usted está padeciendo por creer en el Mesías Yeshua, gócese y alégrese. Shalom, Ubrajá, Golán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.